Buenos días. En primer lugar, antes de iniciar, dar las gracias al Gobierno vasco, al Ayuntamiento de Vitoria, en nombre del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, a quienes representamos hoy tanto Alfredo como Juan y yo. Antes de iniciar esta presentación, indicarles que ha sido como muy didáctica las presentaciones previas que hemos tenido, tanto la realizada por los técnicos del Ayuntamiento de Vitoria, como por la de Jefe de Bomberos de Vizcaya, y por Irene y por todas las que veo aquí, porque realmente nos han resumido un poco todo lo que vamos a hablar. Porque en este contexto de esta mañana, realmente nuestro trabajo no solamente va dirigido a bomberos. Pues hiciéramos aquí una pregunta ahora, preguntamos, ¿cuántos bomberos hay en la sala? Podéis levantar la mano. Escaso. ¿Cuántos técnicos hay de urbanismo? ¿Cuántos cargos responsables con responsabilidad política o responsabilidad municipal en urbanismo hay ayuntamientos? Y el resto sois de oficios diversos, ¿no? Porque si levantamos cuántos hay de la comunidad, cuántos hay del País Vasco. Todos no, porque hay gente hasta de Tarragona. Bien, fuera del País Vasco, ¿cuántos tenemos? Es un número nutrido. Bien, la idea de esto era, visto que realmente ha sido muy didáctica la presentación de Javier Setién en cuanto a qué era un camión de bomberos, ¿no? O qué problemas tienen los bomberos para intervenir, realmente todas esas presentaciones de los cascos históricos de Lisboa, de Vitoria, de Bermeo, van a valer para explicarles realmente los problemas que tenemos y cómo hemos podido solucionarlos. Pero antes de iniciar eso, me van a permitir que le hable de mi libro y les presentemos quiénes somos, ¿no? El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad es un grupo que está compuesto actualmente por 13 ciudades que, si no en su momento, se unieron para vencer las grandes dificultades que te otorgaba ese galardón de la UNESCO, porque te daban un galardón, pero te daban más que el galardón, no te daban dinero, no te dan nada más, ¿no? Y entonces había que hacer un esfuerzo económico importante. Para ello, en Ávila, el 17 de septiembre del año 93, se constituye el grupo con aquellas ciudades que en ese momento tenían este galardón de Patrimonio de la Humanidad, que eran Cáceres, Salamanca, Ávila, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo. Y juntas pues, deciden aunar sus esfuerzos para la actuación conjunta en defensa y la promoción de ese patrimonio histórico, artístico y cultural. Posteriormente se irían uniendo al grupo Córdoba, Cuenca, Alcalá de Henares, San Cristóbal de la Laguna, Ibiza y más tarde Tarragona y Mérida. El grupo se creó con la intención de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades, en el mantenimiento y potencialización de determinadas formas de vida que estos cascos históricos necesitan, realizando proyectos y propuestas comunes y estableciendo políticas de intercambio de experiencias y afrontando problemas que son comunes a todas. Todo ello manteniendo la personalidad de cada una de ellas y reconociendo que la riqueza de su conjunto histórico estaba en su individualidad. Sin todavía entrar en la cuestión de fondo, me van a permitir que les explique, aunque ya lo han conocido previamente antes, dónde trabajamos, que es una ciudad patrimonio. Para nosotros, la ciudad histórica ocupa un lugar central en el debate actual sobre el patrimonio cultural a proteger. La habitual concentración de todo tipo de bienes culturales en la misma, la interacción con espacios urbanos de interés, hacen que la ciudad antigua y sus relaciones con la ciudad actual sean continuamente analizadas. En ese mismo sentido, y aunque sea una obviedad, y tan solo sirva para hacerles ver el grado de compromiso que tenemos los bomberos de estas ciudades con nuestro patrimonio, les diremos que entendemos las ciudades históricas como una herencia única e insustituible, que somos plenamente conscientes de que la pérdida de algunos de sus elementos más importantes o cualquiera de ellos sería irrecuperable y que, por tanto, consideramos como nuestra obligación el promover activamente su protección, conservación, de forma que puedan ser transmitidos a generaciones venideras, como decía antes la técnico del Ayuntamiento de Vitoria. Nuestros conjuntos históricos poseen como características más importantes las mismas que han visto anteriormente, tanto en Bermeo, en Vitoria, en Lisboa. Es una elevada concentración de valores históricos, arquitectónicos, culturales y artísticos. También desde el punto de vista físico, con pocos matices, los conjuntos históricos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se caracterizan por esos trazados sinuosos,
estrechos, calles de perfil y sección un poco compatibles realmente con la movilidad de la vida actual que en estos momentos llevamos todos y necesita una ciudad. A su vez, con muy escasas excepciones, la ciudad histórica sirve de soporte para una ciudad y una actividad urbana muy viva, con mucha actividad comercial, muy intensa. Metemos también ahí la administración. Se somete al conflicto entre la conservación de los valores del pasado y la solución que le tenemos que dar para las necesidades del presente, en la búsqueda permanente siempre de un estado de equilibrio entre ambas posiciones. Pocas expresiones del ser humano, y se lo digo de verdad, y sus formas de estar en el mundo tienen tanto peso material como la ciudad histórica. Los conjuntos históricos son, sin duda, los espacios urbanos que más identifican y diferencian a nuestras ciudades. Son, además, referencia física sobre la que apoyar y contrastar cualquier investigación urbana de carácter histórico, y este patrimonio va a formar parte de las raíces más profundas de nuestra identidad, de nuestros pueblos. Por consiguiente, la protección de nuestro patrimonio histórico y cultural frente al riesgo de incendio debe formar parte y ya forma del proyecto de ciudad actual, pensado y concebido y teniendo muy presentes la identidad y los valores del conjunto histórico. La destrucción o desaparición del patrimonio no solamente va a suponer una pérdida material irreparable, supone además un duro golpe a nuestra propia identidad. Imagínense en París si se pierde la Torre Eiffel o en Cuenca las Casas Colgadas. Hemos perdido nuestra identidad, nuestra cultura, representada por el patrimonio perdido. Preservar el patrimonio de las ciudades históricas, adaptando los usos y sus funciones, sin poner en peligro los valores, requiere de una adecuada planificación, como ahora veremos, capaz de concertar los intereses tanto públicos como privados. La Administración municipal, y esto ha dirigido a los ayuntamientos, habrá de ser capaz de liderar estos procesos de planificación, gestión y supervisión. El fuego, como hemos visto anteriormente, con su capacidad destructora, es una de las principales amenazas que existen, aunque no la única, de todos estos cascos viejos. El fuego ha arrasado a lo largo de la historia de la humanidad ciudades y entornos y barrios y edificios como Santander, San Sebastián, Bermeo, Lisboa. La acción protectora frente al fuego no debe tener un coste relativamente elevado en comparación con otras obras de rehabilitación de los cascos y, por supuesto, de conservación. Pero como raramente se suelen quemar ciudades, casas o barrios, dejamos para otro día lo que podíamos haber hecho hoy, porque realmente el gestor municipal, acuciado por tantos problemas sociales y ante, no ahora siempre, la poca escasez de recursos económicos, deja para un día lo que realmente podía haber hecho hoy. Pero en muchas ocasiones les puedo asegurar que las pérdidas más irreparables las produce el tiempo, el olvido, pero sobre todo la falta de interés. Nosotros vamos a empezar a contarle nuestro libro, y es que nuestro punto de partida fue ahí, justamente en enero, el 23 de enero del año 2006. Ardía la sede del Palacio Episcopal de los Condes del Valle de Salazar, que estaba en La Laguna, en la isla de Tenerife. Este Palacio Episcopal era una de las principales joyas arquitectónicas, de La Laguna, contribuyendo ese esplendor y su arte de una manera muy importante a que la UNESCO otorgara el año 99 a esa ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Es el galardón. Pues bien, en tan solo 5 horas, 3 siglos de historia se perdieron. No solamente fue el conjunto arquitectónico, como aquí ven, sino también las obras de arte, los libros y los archivos. Se perdió la memoria. Pero lo más triste de todo ello es que el Palacio Episcopal se pudo haber salvado con tan solo un detector de incendios que cuesta aproximadamente 30 euros. El fuego se produjo por una sobrecarga en un enchufe de un sistema eléctrico anticuado, como la mayoría de estos sistemas en nuestros cascos históricos. Se movió libremente por debajo de toda la cubierta del Palacio Episcopal, realizada con madera resinera canaria. Nadie ni nada lo vio, ni lo detectó. Debajo había precisamente una reunión del obispo con personal para intentar restaurar la catedral. Y se estaba quemando el palacio. Nada lo pudo parar. No había compartimentación. Se movió libremente por debajo de la cubierta hasta que alguien,
por la calle lo vio salir humo y dijo, hay fuego, se está quemando el palacio. Ya había pasado mucho tiempo, como pudo ser en Bermeo. El tiempo de respuesta no fue tan rápido. El fuego se había movido libremente por toda la cubierta y era imparable. No se pudo rescatar ninguna obra del arte canario que albergaba este palacio. Actualmente se está reconstruyendo y está casi totalmente reconstruido con un gran esfuerzo económico, mucho más de aquel que hubiésemos empleado para protegerlo, con mucha ilusión por parte del pueblo lagunero y por parte de las administraciones, pero han guardado los parámetros arquitectónicos, su belleza plástica, pero ya sin valor histórico. Realmente hemos vuelto a ir allí y les puedo decir que olía a nuevo, no tenía encanto. Bien, a raíz de este incendio, los alcaldes piensan, se nos puede perder el patrimonio con los incendios. Vamos a poner a trabajar a los jefes de bomberos, vamos a ver qué problemas tenemos. Hicimos una reunión, la primera que nos conocimos todos, y realmente empezamos a estudiar qué problemas teníamos. Ahí fuimos en la laguna, vimos los problemas del incendio, y realmente a través de esas reuniones empezamos a trabajar y a hacer un estudio que ahora les comentaré, y acabó en lo que nosotros hicimos como una declaración de intereses que fue aprobada por la Asamblea de Alcaldes y realmente se llamó la Declaración de Cuenca, que después se la comentaré, pero porque se llamó de Cuenca porque se firmó en Cuenca. Bien, una vez mostrados estos antecedentes previos, le vamos a decir cuál es nuestro plan de trabajo a seguir y cuál creemos que es el plan de trabajo que tiene que entender la entidad municipal, sobre todo con la experiencia que nosotros tenemos realizadas. Para poder abordar una adecuada protección contra incendios o centros históricos, la autoridad municipal al menos tiene que contemplar estas fases. Las vamos a ver todas, unas con más detenimiento, otras con menos, porque lo van a desarrollar ellos dos, tanto los planes de salvaguarda como la formación. Pero es importante hacer un análisis previo del centro histórico a proteger, como ha hecho Vitoria, que nos lo ha añadido esta mañana. Es importante tener elementos de planificación y gestión de las emergencias y qué tenemos ahí dentro. Es importante tener un instrumento normativo regulador. Actualmente hemos visto el Código Técnico relativo a las condiciones de protección contra incendios que nos ha presentado Javier, pero para nosotros es escaso. Se llega a comparar el mismo uso a una catedral con una discoteca y obviamente totalmente diferente. Es importantísimo que exista una implantación y un desarrollo de un buen servicio de bomberos, dotado con personal suficiente, formado y con medios adecuados para trabajar en esas calles estrechas. Y, sobre todo, una formación tanto de los bomberos como del personal que vive y trabaja en esas instalaciones y en esos barrios. Pues bien, vamos a ponernos manos a la obra. Nosotros hicimos un análisis inicial y, aparte de todas esas cuestiones que antes planteaban aquí en Vitoria, que es previo, sobre todo por la despoblación de los edificios, lo que nos trae es que esos edificios, porque no tengan ventilación, se crean hongos, tienen problemas, se empiezan al deterioro y al hundimiento, y sobre todo por la falta de rapidez en la detección del incendio. Pero bien, nosotros en tema de prevención de incendios éramos muy bomberiles y dijimos, ¿qué vamos a preguntarnos? ¿Realmente tenemos una ordenanza que pueda cubrir esto? ¿Cuenta la ciudad con un plan de emergencia, con un plan de autoprotección global o solamente el cojo histórico? ¿Se hacen inspecciones de prevención de incendios? Ojo, en todos los sitios no se hacen. En caso afirmativo, ¿quién las hace? ¿Posee el Servicio de Bomberos un departamento de prevención de incendios? ¿Sus informes son vinculantes? ¿Cuentan los edificios históricos con algún sistema de protección contra incendios, al menos de detección? En cuanto al tema de intervención de bomberos, nos preguntábamos todos si teníamos bomberos suficientes para poder intervenir allí y si teníamos medios preparados, materiales para poder trabajar. Si los bomberos conocían su casco histórico, si sabían dónde estaba la catedral o el museo o las casas colgadas en mi ciudad, ¿no? ¿Qué nivel de conocimiento tenían de estos edificios, ¿no? Si disponíamos de protocolos de intervención, si realmente los bomberos sabían cómo evacuar una obra de arte, cómo evacuar un cuadro en un momento dado. En cuanto a aspectos urbanísticos, bueno, hemos visto anteriormente en el incendio de Bermeo la necesidad que tenemos de tener capacidad extintora con agua. Para eso nos preguntábamos, ¿existe una buena red de hidrantes? ¿Está perfectamente dotada? ¿Tiene esa red suficientemente caudal y presión para poder trabajar? ¿Qué nivel de acceso tenemos los bomberos en esas calles? ¿Podemos acceder con los medios que tenemos? ¿Se cuenta con los bomberos a la hora de poner los bancos, las papeleras, las marquesinas, los toldos, las terrazas de los bares?
Realmente, después de todo este análisis, hicimos una encuesta en nuestras ciudades y les puedo decir que el resultado no fue muy alentador. Realmente existía un vacío legal en materia de protección contra incendios para nuestros cascos históricos, pues la legislación actual no es retroactiva. Solamente se aplica para aquellas obras nuevas, para aquella remodelación de obras o para reformas o nuevas licencias de actividad. Estamos hablando de edificios que tienen muchos años, muchos, siglos incluso. Los servicios de bomberos, que son los que más conocen el comportamiento del fuego, pues no cuentan con un necesario departamento de prevención de incendios. Muy poquitas ciudades tenían, ahora sí ya lo tienen, esta solución. No se tiene en cuenta la planificación y la respuesta ante una emergencia en los edificios más importantes de los cascos históricos. Faltaba personal en las plantillas de bomberos y no tiene una estructura adecuada para poder trabajar y coordinarlos. Era necesario sensibilizar a los bomberos, dónde vivían. Igual que había que formarlos en un accidente de tráfico, de rescate, o en un incendio interior, o en un riesgo de mercancías peligrosas, nosotros teníamos un potencial que defender para nuestros valores de ingresos incluso económicos turísticos, que era nuestro casco histórico. Teníamos que saber enseñarles qué era aquello, a saber apreciarlo, a saber apreciar una obra de arte, a que pasaran a los museos, a las catedrales, a que se impregnaran realmente el valor que tenía eso. No existe un inventario realmente y una catalogación del patrimonio. De manera general, no había un sistema adecuado de red hidrantes, no tenían presión suficiente, no tenían caudal suficiente. Y el mobiliario urbano, como en todas las ciudades, lo ponían como querían los técnicos. Los técnicos de urbanismo, el técnico que monta el banco porque queda bonito, esa jardinera, esa papelera, que realmente, como hemos visto antes, es un problema de accesibilidad a los bomberos. Lo que sí observamos, y era una pregunta que han hecho antes por Twitter, alguien que está aquí, Gorka creo que lo ha hecho por Twitter, que realmente en aquellos cascos históricos donde es peatonal, la accesibilidad de bomberos es mucho mejor, porque no hay tantos volardos que impiden el acceso a los vehículos dentro del casco, no hay tantos bancos, no hay tantos vehículos en doble fila, por lo tanto, ganamos en tiempo de respuesta. Pues bien, con todo esto dijimos, algo hay que hacer. Hicimos pues una declaración de intereses. Cogimos ese documento y lo hicimos en Cuenca, en un congreso que hicimos en el año 2006, donde juntamos a técnicos de toda Europa para intentar, aprender, pues nosotros no sabíamos nada, y hicimos intentar paliar estos problemas que teníamos. Para eso le mandamos a nuestros alcaldes esta declaración, que la asumieron en la siguiente asamblea, en la que decíamos que era necesario desarrollar una legislación básica que de alguna manera abordara de forma integral el patrimonio. Teníamos que hacer una ordenanza municipal nuestra interna para poder aprobarla y poder regular estos problemas. Teníamos que dotar a los bomberos de los medios suficientes para que ellos pudieran ser también defensores de ese patrimonio cultural que tenemos y también que estuvieran presentes en la gestión de ese patrimonio cultural. Era necesario crear unas guías de respuesta, crear unos protocolos de actuación ante estas emergencias en el casco histórico. Había que promover los departamentos de prevención de incendios en los servicios de protección civil, porque era necesaria que los informes de los bomberos fueran vinculantes para tomar decisiones frente al patrimonio cultural en su defensa. Había que impulsar acciones formativas, había que formar al bombero, pero no solamente al bombero, al personal de esas instalaciones, saber apagar un incendio, saber rescatar una obra de arte o saber evacuar un edificio. También teníamos que promover esta formación con estas personas y hacer campañas divulgativas entre la población que vive en el casco histórico, sobre todo en materia de prevención de incendios. Por último, se creó una comisión técnica mixta para poder continuar esta labor y desarrollar los trabajos que desde aquel año hasta ahora hemos venido haciendo. Bien, pues una vez que se aprobó la declaración de Cuenca, empezamos a trabajar. Y lo primero que teníamos que hacer era trabajar sobre la planificación, cómo íbamos a gestionar ese trabajo. Y lo primero que hicimos, yo le voy a explicar la experiencia que hemos hecho en el grupo, y tanto sobre todo en Ávila y Cuenca, que es lo que hemos trabajado en el desarrollo de esta materia. Cuando nos planteamos, sobre todo en Cuenca, hacer un plan director, es parecido a lo que han hecho en Vitoria, aunque hay que ir un poquito más allá en cuanto a la protección de esos edificios históricos. Primero, ¿qué es lo que hay y cuánto hay que proteger? ¿Qué tenemos en el casco histórico y hacia dónde tenemos que ir? ¿Dónde están esos edificios ubicados, como han puesto anteriormente, ¿no?
¿Esos edificios disponen de medios de protección contra incendios? Recordemos que estos edificios son edificios destinados a culto, a museos, a administración. Son edificios que están ocupados la mayor parte en unas horas del día, una franja horaria del día, y en el que por la noche no hay nadie, raramente puede haber un vigilante de seguridad y raramente hay gente por la calle, por la despoblación del casco histórico. Por lo tanto, estos edificios al menos tienen que tener un adecuado sistema de detección de incendios para poder rápidamente detectar el problema y atacarlo con urgencia. Tenemos que saber quién era el propietario, quién era el que tenía que hacer esa obra o adaptar ese edificio. Y, por supuesto, teníamos que trabajar mucho en la accesibilidad de bomberos. Bueno, pues ahí en Cuenca nos pusimos manos a la obra y, bueno, hicimos un estudio realmente sobre 56 edificios de uso público, del Ayuntamiento, del Obispado, de la Comunidad Autónoma, de la Diputación, del Estado. Identificamos a 32 edificios de uso de vivienda, 25 destinados a hostelería, a restaurantes, a hoteles, y luego 11 conjuntos de edificios. Realmente nosotros trabajamos principalmente sobre esos 56 edificios y lo primero que hicimos fue elaborar un estudio inicial. ¿Cómo estaban esos edificios? ¿Qué contenían? ¿A qué se dedicaban? ¿Que era un museo? ¿Estaban desalojados? ¿Era la administración? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Qué medios tenían? Si tenían medios o no tenían medios. La idea, ¿qué accesibilidad tenían para bomberos? ¿No? La idea luego, posteriormente, era, una vez que hemos hecho el análisis del edificio, valorar la situación. ¿Qué hay que hacer para protegerlo? ¿Qué medios hay que poner? Detección, de extinción. Y luego, posteriormente, sería lo más complicado, adaptar el edificio, adaptar para que esté protegido. Esto, como veremos después, se hizo, lo hicimos poco a poco. Detectamos los edificios, esos que están en rojo, la catedral y sitios donde realmente había que trabajar de manera urgente. Eran edificios que no podíamos obligarles porque la normativa no era con carácter retroactivo, había que buscar medios financieros para poder hacerlo, pero había que hacerlo ya. Los del color verde eran aquellos que, bueno, no tenía tanta rapidez porque dentro, o por su conjunto arquitectónico, por su belleza plástica, por su valor incluso dentro del mueble que tuviera, no tenía tanta relevancia, lo podríamos hacer a un plazo medio, estamos hablando de un plazo medio de 6 meses, un año. Y luego ya los verdes, aquellos que realmente no eran de la administración, no eran nuestros, pero que tenían la obligación de tener algo de protección contra incendios porque estaban hechos en los últimos 30 años. Bueno, con este instrumento empezamos a trabajar, hicimos una ficha para cada edificio, donde lo identificábamos, poníamos, bueno, pues parecido a lo que han hecho en Vitoria, ¿no? El tipo de materiales que tenían, dónde estaba ubicado, quién era el propietario, su teléfono, hacíamos planos que luego meteríamos para la base de datos del servicio de bomberos, para hacer los planes de salvaguarda, si tenían o no tenían sistemas de protección contra incendios, bueno, una ficha global de cada edificio que nos valió para tener en esos momentos analizados los 56 edificios para luego seguir trabajando. Bien, una vez que hicimos esto, vimos la accesibilidad a estos edificios por parte de bomberos. ¿Nuestros camiones caben? Si no caben nuestros camiones, ¿qué tenemos que hacer? Buscar materiales que puedan entrar por ahí. Y si no hay materiales que puedan entrar por ahí, ¿qué técnica vamos a utilizar? Si miden menos de 2 metros, ¿cómo vamos a acceder allí y cómo vamos a poder llevar hasta ahí el agua y los medios de bomberos? Eran empezar a aplicar los medios materiales de bomberos y los protocolos de actuación. Bien, dentro del trabajo de estudio, la verdad que aprendimos mucho, de todos, y damos las gracias a todo el mundo que nos echó una mano, porque eso que ven ahí, esas bóvedas, son donde trabajábamos. Detectar un incendio ahí, el humo, rápidamente es muy complicado. Y si no, en los entramados de madera, que casi todos los cascos históricos, las cubiertas son de madera. Aprendimos, por ejemplo, que hay una cosa que eran detectores por barreras, que se podían poner a una altura no tan elevada y rápidamente podrían detectar el incendio. E incluso, en cubiertas de madera, podían detectar el incendio rápidamente los sistemas de detección por aspiración. Porque en Weimar, en Alemania, había un almacén, la biblioteca de Alemania de Weimar, estaba totalmente protegida por detectores ópticos y ardió. Ardió, pero salvajemente, toda la cubierta rococó que era de madera. Analizando el porqué, era porque no tenían un adecuado sistema de detección de incendios. Y la compañía aseguradora, aparte de que vio que estaba totalmente protegido adecuadamente, teóricamente, exigió que a partir de ese momento todos esos edificios que tuvieran una cubierta de madera deberían de tener un sistema de detección de incendios por aspiración.
eso lo aprendimos. Y de hecho, esta fotografía que se ve aquí y las posteriores está hecho en el Alcázar de Segovia. Esa es la cubierta del Alcázar de Segovia. Bueno, pues nosotros, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, a través de unas ayudas europeas, bueno, pues me queda media hora, hicimos estas obras, ¿vale? Hicimos estas obras, invertimos cerca de 1 millón de euros. El Ayuntamiento puso el 25% y el resto, a través de Cultura, fue un dinero de Europa que estaba para Ciudades Patrimonio. Y bueno, sobre todo pusimos detecciones de incendios que pueden ver que no afecta para nada, porque casi todos son sistemas inalámbricos, no hay que tirar cables, ¿no? Protegimos todos nuestros edificios, metimos sistemas de aspiración, lo ven ahí también, en esta parte de aquí. La tubería que se pone que no se ve debajo. Y realmente trabajamos en proteger nuestros edificios. Tenemos el 80% actualmente de los edificios protegidos, tanto del Obispado como del Ayuntamiento, y aquellos que eran de otras administraciones hicimos inspección, se les exigió y lo adaptaron. La segunda parte que teníamos de esta planificación, aparte de hacer ese plan director del casco histórico, sería hacer un plan de autoprotección del casco histórico. La normativa nos lo obliga, pero lo obliga a un régimen, el artículo 2 lo que te habla es de un sistema de protección, de un plan de autoprotección para un determinado ámbito de aplicación. Nosotros lo queremos hacer más restrictivo y se lo obligamos a aquellos edificios que sean bien de interés cultural. El plan de salvaguarda no voy a entrar mucho en él porque ahora explicará Alfredo su sistemática. El plan de salvaguarda tiene que tener una coordinación para ver cómo podemos hablar de los lugares de arte, su estructura de personal, medios materiales para evacuación, sus protocolos, su lugar de depósito. Todo esto no voy a seguir porque ahora explicará bien Alfredo. Y realmente lo importante que quería explicarles aquí era la aprobación de un instrumento regulador, una ordenanza municipal. Realmente nosotros en ese momento, como digo, no teníamos ningún sistema de poder, aparte de aplicar el código técnico, de aplicar más precisamente en cuestiones concretas esos problemas que teníamos, cómo solucionarlos. Para eso, dentro del grupo, hicimos una ordenanza en la cual se iba a aplicar esa licencia de obras en nueva planta, ampliación o reforma, licencia de actividad, instalaciones temporales, y debería de contar siempre con el informe favorable del Servicio de Bomberos para poder hacer esas actuaciones. Existe en esta ordenanza una aplicación retroactiva para ciertas disposiciones de ocupación de espacios públicos, sobre todo para el tema de terrazas, que se anclan al suelo, para que las quiten, para ubicaciones en mobiliario urbano que se quedan en la calle, para ubicación de bancos, para medidas preventivas en el exterior, e incluso en algunos sitios se prohíbe la realización de hogueras y fuegos artificiales. Hay ciudades como Santiago de Compostela y como Tarragona que tienen unas fiestas muy importantes basadas en los fuegos y realmente hay un plan preventivo, es proceso para eso. Bien, esta ordenanza tiene como objetivo minimizar el riesgo de incendio y facilitar sobre todo la intervención del Servicio de Bomberos. La parte primera, como verán, la ordenanza tiene aproximadamente un preámbulo, una introducción, tiene 59 artículos y el primer capítulo en lo que va a hablar es de la autorización administrativa que obliga para bomberos, las facultades de inspectoras y sancionadoras que tienen los bomberos sobre toda esa materia y sobre todo, lo que hemos comentado, el carácter retroactivo para ciertos aspectos, sobre todo para el tema de la accesibilidad y carga de fuego para bomberos. Es obligatorio los planes de salvaguarda y planes de autoprotección para estos edificios de bien de interés cultural. En el capítulo 2 de esta ordenanza trabajamos mucho con lo que decía antes Javier en cuanto a la accesibilidad de bomberos, los camiones de bomberos dentro del casco, ¿no? Para eso, la colocación del mobiliario urbano no puede estar, nunca puede disminuir la anchura de 5 metros y 4,50 aproximadamente. Y cuando un vial tenga una anchura inferior a 5 metros, pues no se admitirá ninguna reducción por otro tipo de obstáculos. También, pues hablamos sobre la prohibición de aparcamientos, limitar cómo colocar el mobiliario urbano, siempre con el informe favorable del Servicio de Bomberos. No se puede colocar ningún banco, no se puede colocar ninguna papelera, ninguna jardinera sin previa consulta con el Servicio de Bomberos. Yo les puedo decir que yo sí la he aprobado en mi ciudad y me funciona bastante bien esa coordinación con el Departamento de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento.
Muy importante era la red de hidrantes, en la cual tendríamos que tener una red adecuada, en la que al menos hubiera un hidrante cada 100 metros, no hubiera una distancia entre ellos de no más de 100 metros. La ubicación de los contenedores de basura, que deberían de ser metálicos y no de plástico, fuera de estos edificios. Y el almacenamiento también se regula del mobiliario de las terrazas. Lo que comentaba, el capítulo 3 va a regular el uso de la vía pública en cuanto a la ocupación temporal por fiestas, la prohibición de espectáculos pirotécnicos, las hogueras. Y realmente es que el problema que tenemos en estas ciudades es que todas las fiestas, todas las actuaciones se hacen dentro del casco histórico. Con lo cual ahí metemos flujos que no existían de personal, flujos de problemas, metemos carga de fuegos con carpas, con espectáculos, con bares portátiles, y realmente cuando ocurre un problema es algo que tenemos que solucionar y regular con esta ordenanza. Bien, y en el capítulo 4 sí que obligábamos, como he dicho, no solamente en ese estudio de propagación de fuego al casco, sino a aquellos edificios adyacentes al casco que puedan ser productores de ese incendio dentro del casco. Y la obligación de tener ese plan de autoprotección y el plan de salvaguarda, que veremos más adelante qué es lo que es. El siguiente paso sería desarrollar una implantación de un servicio adecuado de bomberos, en el cual tuviéramos un departamento de prevención adecuado, tuviéramos medios materiales adecuados, camiones adaptados, materiales suficientes para poder acceder, bomberos suficientes para poder trabajar y para poder hacer esa primera intervención y las posteriores. Y dentro de este plan de trabajo, importantísimo era la formación, que ahora después Juan les va a explicar lo que hemos hecho, la labor tan importante que hemos hecho para formar a casi 600 bomberos y personal de diferentes administraciones. Lo último, si me deja Luis, quería explicarle rápidamente. El que tenga interés de la ordenanza, yo os la puedo pasar. Yo voy a dar mi correo electrónico ahí después. Si alguno quiera, me puede enviar un mensaje, yo se lo reenvío. La ordenanza esta, que yo creo que es importante. Nosotros ahora les voy a explicar, a partir de todo esto, creíamos que era muy importante todo el trabajo que habíamos realizado con dinero público, poder enseñarlo, ¿no? Y poder explicarlo al resto de otras ciudades patrimonio que tuvieran interés. Para eso, empezamos a trabajar con otras ciudades, con Olimpia en Grecia, con La Habana en Cuba, en Valparaíso en Chile, y hemos empezado a trabajar en un proyecto europeo, el que también está Irene. Este proyecto europeo, titulado EDIPROD, es un proyecto que es de la Unión Europea, con financiación europea, está dentro del programa Interreg 4C, es un programa muy exigente, y realmente, como antes lo tituló Pedro, su título en concreto es Prevención de incendios y mejora de los sistemas de extinción en cascos históricos de ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Es un proyecto que vamos a trabajar entre el año 2012 y 2014, y lo que vamos a hacer es intercambiarnos experiencias, realmente de lo que estamos haciendo y cómo podemos solucionar la protección de nuestros cascos. En este proyecto están inmersas estas ciudades: Riga, Vilnius, Holokov, Varsovia, Bergen se salió en los primeros compases del proyecto, pero sigue estando ahí, Liverpool, Cuenca, Azores, Agradorismo, que son todas ciudades patrimonio de la humanidad, y La Laguna. Pues nosotros hemos trabajado muchísimo en el intercambio de experiencias, sobre todo de cómo proteger nuestros cascos históricos, cómo salvar nuestras obras de arte, cómo preparar nuestros protocolos de intervención. Hemos realizado muchos intercambios de experiencias, mucha información, y realmente todo esto lo estamos basando en un manual que se está preparando de buenas prácticas. ¿Qué tenemos que hacer o cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que aplicar en nuestras ciudades patrimonio o en aquellas ciudades que tengan un casco histórico, que no sean ciudades patrimonio de la humanidad, pero que puedan tener un conjunto arquitectónico, valores culturales, artísticos que haya que proteger? Para eso este manual está dividido en 5 partes, que yo creo que abarca más o menos todo lo que ahora les estoy yo relatando. Por ejemplo, la primera parte, que es las evaluaciones de riesgos de incendios, seguridad contra incendios y protección, se dedica principalmente a los accesos, como he visto antes, que son necesarios, conociendo la trama urbana, la estructura del callejero, las dimensiones, los anchos de giro, la morfología de la trama, dónde están los riesgos, cómo es la propagación, cómo puede ser la propagación de ese incendio en función de los materiales, de la ubicación de las alturas de los edificios, de la vegetación, de los vientos costeros o no vientos costeros,
de las propias infraestructuras urbanas que existan, de agua, de gas, de energía eléctrica. Pues todo eso estamos intentando crear un manual de buenas prácticas para que estas ciudades u otras que quieran aplicarlo lo pongan en práctica. Y rápidamente, porque cuando te pones aquí a hablar se te va santo al cielo, yo lo había puesto por escrito, pero es tan aburrido que me he dedicado a explicarlo aquí. Lo que pasa es que te pones a hablar y se te pierde el tiempo. Pues nada más. Esta era la idea que pensábamos estructurarles de lo que estamos haciendo dentro del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Es un esbozo, sobre todo, de los pilares que hicimos para trabajar, y ahora, bueno, pues le van a explicar tanto a Alfredo la labor importantísima que estamos haciendo. Les chocará a muchos cómo ponemos a los bomberos a rescatar cuadros, ¿verdad? O cómo ponemos a los bomberos a rescatar obras de arte. Ha chocado mucho en Europa. Hay muchos bomberos, por ejemplo, los de Varsovia, que se negaban a hacer esto. Decían que era una gran responsabilidad. Nosotros creemos que estamos identificados con nuestro patrimonio y creemos que la defensa de nuestro patrimonio no solamente económicamente va a proteger nuestra ciudad y los intereses económicos para poder vivir en ciudades pequeñas como puede ser Ávila o Cuenca, sino que va más allá del patrimonio y el compromiso que tenemos con nuestros hijos y con nuestras generaciones venideras. Muchas gracias.